Ahí se está grabando. Bueno, ¿quién quiere empezar con la primera pregunta que nos hicimos? ¿Qué les llamó primero? Bueno, vamos a empezar con la primera película, ¿sí? Quienes hayan visto la primera película o quienes vieron las dos, como para poder debatir acerca de las dos. Claro, vos, Juan Pablo, viste las dos, ok. Entonces, bueno, vamos a arrancar con la primera. No, no dirás mentiras, no mentirás, en realidad. No levantarás falso testimonio ni mentirás. ¿Qué es lo que más les llamó la atención? A ver, yo voy a hablar poquito y voy a tratar de hablar poco y escuchar. A mí, de ese, lo que más me gustó fue como el dilema moral que tiene la mujer esta, la profesora, porque al principio, o sea, hacen también una referencia al capítulo 2 del doctor con el bebé, todo eso, que bueno, que ese capítulo también está muy bueno, que también habla de lo mismo, de que está bueno mentir para salvar una vida bueno, en este caso la señora mintió, pero como que sacrificó la vida de la mujer, digamos. Y entonces como que me hizo acordar a ese dilema del tren, es muy, voy a decir, no sé, capaz muy por otro lado, pero ese dilema del tren de que hay dos caminos y como que en un camino hay una persona y en el otro sí, y como que hay que decidir a quién matar, y a una o a 5 personas, y no sé, me hizo acordar a eso y eso me llamó mucho la atención. Bien, vamos a explicarle al resto porque en realidad yo tengo que empezar como por el principio, que es el Decálogo justamente fue una serie de mediometrajes porque duran una horita, de películas referidas a, bueno, los 10 mandamientos y cómo se aplican los 10 mandamientos o cómo no se pueden aplicar a veces los 10 mandamientos en la realidad, en la vida cotidiana. Entonces, empieza el primero de los mediometrajes con amarás a Dios por sobre todas las cosas y una situación particular, ¿sí? Y así sucesivamente hasta llegar al 10º, que es no codiciarás los bienes ajenos. Las situaciones particulares las vive gente común, corriente, gente ordinaria, digamos, como nosotros, gente que vive por ahí situaciones extraordinarias en realidad, o situaciones que son tal vez más comunes de las que uno piensa. Entonces, partiendo de esa premisa, es decir, cómo bajás esos 10 mandamientos que están, es decir, como esas 10 leyes que están como para ser aplicadas a la realidad, a la concreción, al caso concreto. Bueno, eso es un poco el desafío del director, de Kieslowski, de decir, vamos a tomar una situación de la vida real y la vamos a analizar a la luz del decálogo. En el caso de lo que menciona Juan Pablo, que es el segundo caso, no tomar su santo nombre en vano, es decir, no jurar en vano, la situación que se plantea es la de un médico que vive en un edificio, que ya es un médico a punto de jubilarse, es decir, que tiene una vasta experiencia sobre un montón de situaciones y que un día lo va a ver su vecina pidiéndole por favor que le mande información acerca de su marido que está muriéndose en el hospital. Bueno, medio que esta mujer lo hostiga, le insiste bastante y bueno, llega un punto en que el médico le dice por qué razón quiere saber tanto acerca de la salud de esta persona, de su marido, si puede o tiene los medios como para poder ir a la guardia, tiene los horarios de visita y demás. Entonces se le plantea el dilema, ella explica, finalmente le explica cuál es su situación y es que ella está embarazada, pero no está embarazada de su marido, a quien ama profundamente y a quien está en ese momento hospitalizado, sino que está embarazada de otra persona. Entonces a ella, en lo personal, en lo particular,
se le plantea el dilema porque prácticamente que ella no piensa mentirle al marido. Entonces, si el marido muere, bueno, ella no abortaría. Y si el marido sobrevive o supera, digamos, la enfermedad que está transitando, en ese caso abortaría. Ese es un dilema que se le plantea a ella. Entonces el médico, viendo esta situación, un poco que decide, basándose en el juramento hipocrático, actuar. ¿Sí? No les voy a spoilear, véanla, porque me gustaría igualmente que la vean, ¿no? Pero toma una decisión el médico. Puede tomar una decisión el médico y puede como apropiarse, digamos, del dilema de otra persona, porque en realidad el dilema, que es un dilema bioético, en definitiva, ¿sí? Es un dilema ético, bioético en este caso específicamente, puede tomarlo como si en realidad no es necesario. Y aparte, habiendo hecho un juramento hipocrático, que es la vida ante todo, los médicos tienen que salvar la vida ante todo, ante cualquier situación que tengan, ellos tienen ese juramento hipocrático, ¿no? Después viene todo el dilema que tienen los médicos frente a las otras situaciones en las cuales nosotros como ciudadanos comunes y corrientes no tenemos ese tipo de dilemas, no es necesario ni... Y aparte juegan otros conceptos, además de la vida, como la integridad física, la libertad, bueno, el honor, una serie de cuestiones. Finalmente él decide tomar, ¿sí? este caso y tratar de resolver ese dilema. ¿Qué se nos dice en bioética acerca de ese dilema? En bioética, por lo general, cuando se presenta un dilema bioético es que hay que elegir entre el mal y el mal. Es decir, sería muy fácil que se eligiera entre bien y mal. Es decir, se elige el bien, listo. Pero cuando hay un dilema bioético significa que estamos en presencia de elegir entre el mal menor. Y ahí lo que hay que deliberar es poder resolver o poder decidir cuál es el mal menor. ¿Sí? ¿Cuál sería el mal menor? Como para las consecuencias negativas va a haber siempre consecuencias negativas. Entonces, ¿cuáles serían las repercusiones menores? Y es a lo que dice Juan Pablo, que justamente habla de ese dilema de están las vías del tren en donde hay un problema técnico, se va a descarrilar el tren, hay 120 personas en el tren y lo que se puede hacer es desviar el curso del tren, pero en el desvío del curso del tren hay 4 o 5 trabajadores justamente haciendo labores de tren, entonces vas a matar a esas 4 o 5 personas. Ese es el famoso dilema, es decir, no dejas de matar gente, por decirlo de alguna manera. Y si fuese una cuestión meramente ética utilitarista, es decir, de número, de aritmética, bueno, entonces sí, salvas esas bien 120 personas, pero ¿qué ocurre con esas 4 o 5 que tienen familia, que tienen toda una historia de vida, que tienen anhelos, esperanzas, etc.? Eso es un dilema bioético. En el caso puntual de la película, el dilema bioético es esta chica, si aborta, ¿sí? Bueno, es posible que también tenga daños en su integridad física, es decir, el aborto no es una mera intervención quirúrgica y hay que ver las posibles implicancias o repercusiones que eso traiga aparejado. Si aborta, pero si aborta en el caso que el marido sobreviva, y si el marido después no sobrevive, entonces se murieron dos vidas, digamos. Y si no aborta, es posible que el marido aún también muera. O sea que también va a morir, una vida se va a perder. Ese es el famoso dilema, porque no se sabe qué es lo que va a pasar, ni se sabe qué es lo que va a pasar con la enfermedad. Este médico toma en sí esta situación y decide actuar, decide resolver el dilema.
Muchas veces cuando no se puede disolver el dilema, hay un autor que se llama Lola Sestepke, que es un psiquiatra, que dice, es mejor disolverlo, ¿sí? Tratar de ver, bueno, también, de qué manera, es decir, la decisión hay que tomarla, sí o sí, siempre. De qué manera vamos a hacer para tratar de disolver o de que los daños colaterales y los efectos negativos de las decisiones sean los menores dañosos posibles, ¿sí? Pero es un dilema, en definitiva. Otro ejemplo de dilema que podemos encontrar es la mujer embarazada que tiene epilepsia. Entonces toma remedios contra la epilepsia todos los días. Si queda embarazada, es posible que si sigue tomando los remedios le haga daño al feto. Y si no sigue tomando los remedios, bueno, aumenten sus episodios de convulsiones, de la epilepsia. Entonces, ese es un dilema, por ejemplo, ¿sí? Es un dilema en donde siempre va a haber una consecuencia negativa. Eso respecto al al capítulo 2 de no tomar su santo nombre en vano. Que se trae a colación en el 8, que es no tomar falso testimonio ni mentir, porque cuando se habla, va la profesora, les cuento para quienes no vieron la primera película, se trata de una profesora que da clases de ética y entonces explica este caso. Y dice, bueno, debo decir, el niño está vivo, no dice cómo es qué pasó con el matrimonio, véanlo por su cuenta, ¿no? ¿Qué pasó con el matrimonio? No se sabe si el marido, porque en definitiva, tampoco en el final de la otra película se sabe qué pasó con él, ¿no? Si él vive o no. Lo cierto es que el niño vive. Y a partir de ese tema surge otro dilema. Para quienes vieron esta película, ¿no? ¿Cuál es el dilema que vieron? ¿Cuál es el dilema que notaron o que se les presentó? A mí me llamó la atención cómo lo planteó de una manera muy clara. O sea, ella es una profesora de ética, pero la atormenta una elección de su pasado que fue en contra de su moral, por así decirlo. Entonces, por un lado eso me llamó la atención, o sea, esa dicotomía tan clara. Bueno, yo te enseño esto, cómo ser ético y moral en tu vida, pero tengo como una sombra que me atormenta. Y en esa clase se presenta la protagonista de su sombra, por así decirlo, sí, que es justamente la niña a la que no le quiso, le negó el asilo, es una niña judía, pero esta profesora, por sus razones, por sus motivos, le negó el asilo. ¿Identificaron por qué es que le negó el asilo? En realidad, les cuento para quienes no vieron la película, también en un momento de la Segunda Guerra Mundial se le presenta ante ella y a su marido una niña judía tendrá, no sé, 9 años creo que tenía, no recuerdo bien, para que pudieran adoptarla como su hija y poder, una familia, ese matrimonio era católico, ¿sí? En Polonia. Dijeron que no, que porque el principio religioso de no levantar falso testimonio o mentir se lo impedía, ¿sí? Pareciera ser un argumento un poco débil, ¿sí? ¿Alguien sabe por qué es que se le negó? ¿Sí? ¿Por qué niega ella a la niña? Ellos pensaban que eran como unos espías de la Gestapo, creo que eran, como que estaban relacionados a la Gestapo y como que era mandarla como a la muerte segura directamente a la niña. Sí, porque en ese momento el marido de ella era sargento de la Gestapo. Entonces, si ellos adoptaban a la niña, él inmediatamente iba a llamar a las autoridades. Entonces ella, para poder salvarle la vida a la niña, lo que dice es este argumento que en realidad no tiene medio ni pies ni cabeza, ¿no? O sea, vieron que a veces hay gente que dice, no, mi religión no me lo permite. Entonces, bueno, es un poco eso. En realidad, no la ve más a la niña
hasta que se le presenta como una profesora invitada, ¿sí?, a su clase de ética. Y es esa niña. Entonces, medio que tal vez en ese momento ella se relaja, se alegra, se alivia después de, no sé, como 40 años que han pasado desde esa situación. ¿Sí? Y bueno, después todo lo que es la historia. Pero parte de la base de un dilema ético, porque ella en realidad ha violado el precepto no levantarás falso testimonio ni mentirás. ¿Lo ha violado o no? El precepto puro, estricto, religioso, católico. Lo que Bien. pasa es que su decisión también estuvo como condicionada por una mentira, porque al final la nena no terminó siendo ninguna espía ni nada. Entonces ella también se vio como manipulada o condicionada a elegir lo que hizo. Bien, pero ¿viola el precepto? ¿Lo viola? Más allá de que esté condicionada. De mentir no mintió quizás porque ella es católica y dice, bueno, capaz, pero como que es difícil, es como que Es no difícil. mintió, creo yo, pero como que a la misma vez medio como que podría haber hecho otra cosa. Es como que Uh-huh. ¿Y qué podría haber hecho? A ver qué y piensan. la podría haber ayudado a ella, pero bueno, si ella pone la excusa de la religión, entonces, o sea, según los mandamientos de la religión, ella no mintió, o sea, está bien, no lo rompió a ese mandamiento, pero como mirándolo más como moralmente estuvo mal, ahí sí mintió. Uh-huh. Oh, claro, en realidad no mintió en cuanto a cumplir con el mandamiento, no levantar falso testimonio ni mentir, pero hay algo en lo que mintió. ¿En qué puede ser? Ella en realidad velaba por la vida de la niña, más allá de que había repercusiones o había cosas que no iba a poder controlar. ¿Pensó en la niña en ese momento para no aceptarla en su casa? Y no, porque pensó en otros, porque decía que si la aceptaba, capaz podía no morir un montón más. Dio esa excusa también, Claro, también porque si tomaban ese punto de contacto iban a rastrear a la niña, a otros niños y a toda una comunidad que estaba escondida. Sí, sí, también. Pero también piensa en la niña, porque dice, posiblemente al no aceptarla yo, la acepte otra persona y la pueda salvar. Que en definitiva eso es lo que termina pasando. Pero con la consecuencia de que va a llevar el peso de la duda toda su vida. ¿Sí? Y en realidad el precepto, bueno, no lo viola porque dice, no puedo mentir, en realidad no puedo, pero está mintiendo en algún punto que es la parte interna. Ella está mintiendo en el sentido de, no puedo aceptarla porque no puedo mentir, no puedo dejar de cumplir con lo que mi religión me permite, pero en sentido estricto interno no está pensando eso. Está intentando salvar una vida, porque nunca va a saber después si va a haber salvado esa vida o no. Es más, pueden haber pasado 1000 años, puede haber muerto la profesora universitaria que la niña no se iba a presentar y por suerte, bueno, se presenta y después toda esta situación, ¿no? Entonces, bueno, ese es, me parece, uno de los dilemas éticos muy interesantes que se presentan en todo el decálogo. Y no sé si quieren agregar algo más, cuál es la narrativa, qué más también les llamó la atención, qué más pueden hablar acerca de la película, qué mayor análisis pueden hacer.
Quizás algunos símbolos o tipo el cuadro cruzado. El, lo que no entendí era el contorsionista del final, ¿no? Ese sí que es, no, no sé, no se me ocurre nada, pero por ejemplo lo del cuadro puede ser esa decisión que la atormenta tanto y como que no la puede, como que la tiene siempre presente en su vida y como que siempre a pesar de que intente olvidarla, no la puede arreglar eso, ¿no? Como que no tiene esa cruz en el... Ajá, muy bien. Sí, es un simbolismo, una metáfora, digamos, de que hay algo torcido en la vida y que no se puede enderezar. Y siempre ese cuadro está... ¿Y quién es la persona? ¿Se dieron cuenta del detalle de que en algún momento se endereza de nuevo el cuadro? Al final, me parece, ¿Quién lo, cuando ellas estaban saliendo y lo quiso acomodar, pero para mí le volvió a quedar torcido, pero para el otro costado. quién No sé si lo, lo... ajá, quién lo endereza en ese momento? Ella, la profesora, porque en un momento, ¿Lo lo que no me endereza? acuerdo, la, Lo endereza la la chica. chica, Lo endereza la chica. Sí. sí, pero después vuelve, o sea, cuando primero llegan a la casa a cenar, ella lo intenta enderezar y después vuelve como a torcerse, por Ujú, así decirlo. Y después cuando salen a buscar como a la otra parte de la historia, a otro hombre, ujú. creo que ella llegó con las flores y todo, lo volvió a enderezar, pero Se le quedó queda para el otro para el costado. otro lado. Es decir, hay Ajá. que, siempre hay cosas por resolver, digamos, ¿no? Bueno, bueno, como para terminar entonces el análisis de esta película. ¿Qué les ha dejado esta película? A mí es como que sí, me interpeló de una manera un poco más personal, pero por el hecho de darse cuenta que cada elección tiene su consecuencia, ya sea buena o no tan buena, y es como también un poco un mensaje de esperanza, que si lo vemos de esa manera, que todos tenemos como esa oportunidad de enmendar un error si uno está preparado para hacerlo también. Porque yo me imagino, no sé, la vida de esa señora después de 40 años, también con su trasfondo de... Porque hay algo también con el hijo, con su familia, para mí hay algo más también que ella como que se tranquilizó y enmendó varias partes de su vida al eh, abrirse a esta chica también, al contarle la verdad y darle también como ese asilo durante un día o una noche que no le pudo dar en toda su vida. Entonces para mí es como muy bonito el mensaje de decir, bueno, más allá de que nosotros hagamos o no hagamos, tenga una consecuencia, siempre vamos a poder tener esa oportunidad, si estamos preparados, de enmendarnos. Ujú, excelente. Muy bien. Muchas gracias, Yolena. Juan Pablo. A mí me gustó como que, bueno, que en casi en todos los capítulos se ve como que no hay, como usted dijo, lo de que no hay algo, no se puede elegir entre algo bueno o malo siempre, es como que siempre hay un gris en la moral y como que hay que también lidiar con eso que elegimos, con las consecuencias, como dijo Juliana también, como que capaz nunca vamos a estar satisfechos tampoco con lo que decidamos, pero eso, Ujú. como quizás hay que hacer lo que uy, Michi, perdón, siempre se sube, Quiere como aprovechar, que quiere opinar también el Michi. sí, Quiere... siempre no se quiere bajar. Y, y como que hay que hacerlo, estoy ya yéndome por otra rama, me parece.
como que lo que en ese momento parezca bien, o sea, aunque después después que pase el tiempo, hacemos que es una mala decisión, como que perdón, me compliqué, perdón. No, está bien, seguí lo que querés decir. No, es sí. que me estoy perdiendo. No, como que eso, como que hay que decir lo que pensemos que esté bien en ese momento, porque incluso a la larga, que traiga consecuencias todo eso, si en ese momento nos pareció bien, yo creo que va a ser una buena decisión. Eso. Un poco lo que Juliana decía Sí, claro. de hacer todo lo mejor posible y el mensaje esperanzador, ¿no? De que, bueno, en esta el final fue feliz. El problema Sí. es que, bueno, muchas veces el final no fue feliz. Eso hay que tenerlo en cuenta, pero sí, es verdad, Juan Pablo, hay que hacer a veces lo que uno considera que está bien en ese momento, en ese contexto. Los psicólogos siempre dicen, bueno, es lo que tenías en las herramientas y los recursos que tenías en ese momento. Sí, con el diario del lunes es muy fácil pensar, bueno, debiera haber hecho otra cosa. No, es lo que podías hacer en ese momento, en ese contexto. Sí le agregaría yo tal vez, siempre hay que hacer lo que uno considera que es correcto en el momento, lo que uno siente, un poco razonando también, ¿no? Es decir, pensando las consecuencias. ¿Y cuál es el mal menor? Va a haber consecuencias negativas siempre. Bueno, en lo posible, ¿cómo vamos a atenuar ese mal menor? Es un poco tal vez la enseñanza que quiere dejar la profesora, ¿no? Y que nos deja a nosotros y que por eso estamos analizando hoy, esas enseñanzas. Bien, vamos entonces a la segunda película. A ver, la segunda película, para quienes no la vieron, es como tal vez la más que tiene tintes de comedia de todo el decálogo, porque en realidad el decálogo es muy denso en cuanto a densidad de información, ¿no es cierto? Es como muy reflexivo, como muy, tal vez, dramático, si se quiere, tiene ciertas dosis así como de pesadez, ¿no es cierto?, emocional, trata dilemas, todo el tiempo está tratando dilemas, está viendo situaciones de la vida real. Bueno, tal vez sea el como, bueno, nos relajamos un poco al final, el más con tintes de comedia, y se trata de dos hermanos cuyo padre ha muerto, hace un montón que no lo veían y encuentran una colección de filatelia, es decir, una colección de estampillas que iba coleccionando su papá, y que bueno, se enteran ahí que vale un montón, vale muchísima plata, y bueno, ¿qué hacen con eso al respecto? A ver, los quiero escuchar. Bueno, entran como en una dilema familiar. Si bien se llevan bien aparentemente los hermanos, entran en esto de que bueno, de venderla para hacerse ricos, y que además tienen unas que son especiales. Entonces alguien le termina robando una estampilla a uno de los hijos al único que tiene hijos de los hermanos, y después la vende, y bueno, van a reclamarla a un vendedor de estampillas, y entran en estas negociaciones por plata con este hombre, que bueno, termina siendo, digamos, hasta un delincuente, y tienen como el vínculo entre los dos se ve como debilitado en un punto. Empiezan a sospechar uno del otro respecto de si el otro robó o no, porque hay un momento que hay un robo en la casa. Bueno, no sé si la vieron todos. Yo fue la única que vi fue esa. La otra no la vi. Sí, contá todo, porque bueno, vamos a analizarlo. Entonces, bueno, termina habiendo un robo en el departamento del padre, cuando se muere el padre, como se había muerto el padre, y ese robo, el hermano más grande había desconectado la alarma. Entonces el otro hermano empieza a sospechar de si había sido el hermano a propósito para robarle. Bueno, y después en realidad se dan cuenta de que por un perro que adquiere el hermano más chico, se dan cuenta de que en realidad el que había
no sé si se dan cuenta, uno de los hermanos es el que se da cuenta cuando lo ve con el perro al vendedor de estampillas, que le hace como cambiar un órgano por la estampilla. Entonces se interna el hermano más grande por el riñón, etcétera. En el medio él empieza a tener problemas que no sale nunca la mujer, empieza a tener problemas con la mujer, que la mujer cree que tiene una aventura porque no está nunca en la casa, porque están como locos para vender ese tesoro. Y bueno, y terminan los dos sin el tesoro, en definitiva los estafan a ambos, después de esta sospecha que tienen y llaman al investigador y le dicen que uno sospecha del otro, digamos, lo citan por separado, y terminan juntos y pobres otra vez los hermanos. Ese sería más o menos el argumento resumido. Resultaba muy irónica y graciosa. No sé si la otra tenía esta cuota de humor, no la vi la otra, pero esta tenía eso que era como, a la vez que era cómico, era tremendo, digamos. Sí. Podía generar el dinero entre los hermanos, en definitiva, que bueno, lo vemos cotidianamente cuando con Julieta, bueno, acá hay una de las chicas que son abogadas, cuando uno ejerce la profesión, yo la ejercí durante 20 años, ahora trabajo en el Ministerio Público Fiscal. Estos problemas, a lo mejor estas eran unas estampillas valiosas, pero a lo mejor por, no sé, por un libro, estos problemas de sucesiones siempre son de esta manera, o sea, son descarnados, y esta sospecha de que el hermano, ¿no? Que mi papá le dio más a mi hermano que a mí, y eso sucede todo el tiempo. Y la película está muy buena para hacer ese análisis también desde lo jurídico, desde que en realidad en las sucesiones se necesita un coach, más que un abogado, me parece, para hacer estas divisiones. Un psicólogo. Eso me quedé pensando. Urgente, claro. En realidad... Y después, bueno, el dilema ético de la sospecha, porque, bueno, un hermano o sea, uno no elige tener esos padres, esos hermanos, esa familia, entonces es como que uno no sabe, criados dentro de la misma familia, si hay uno que puede ir, digamos, influenciado por otra situación. Acá están influenciados por la situación económica, nada más. Uh-huh. Están en Polonia, ¿no es cierto, Juli? Sí, están en Polonia. Con respecto a eso... Y es una Polonia de los años 80, entonces también es una Polonia medio o sea, es medio tercermundista, digamos, esa Polonia, porque... Es una Polonia estalinista, una Polonia soviética, comunista, claro. Sí, del régimen, sí. Entonces es interesante todo lo que mezclaba el mediometraje, desde el humor, lo irónico, también lo dramático, este vínculo familiar. Lo más interesante siempre como en el teatro también, lo más interesante de ver Ay, ¿Soy yo o se congeló Celeste? ¿Se congeló Celeste? Que pueden tejer tantas diferentes relaciones. Bueno, nada, para decir nada más que eso, que es interesante para apreciarlo desde el punto tanto moral como desde lo familiar, desde lo económico, desde lo jurídico. Realmente tenía muchas aristas. Mucho para decirla. Todo el decálogo tiene mucho para decir. Y esto lo que vos preguntabas, Celeste, esta es como la que tiene más visos de comedia. Las otras no son cómicas para nada. Esta como que es un poco... ¿Viste la trilogía de los colores? La trilogía francesa que hace Kieslowski, que el Blanc sería como la que es de comedia, porque la primera es dramática y la tercera es como más de misterio, de suspenso. Bueno, esto es lo mismo. En Blanc es como la de más de comedia, que no tienen las otras. Y que además esto... una de las elecciones por las cuales elegí que vieran esta película, que es la última, es porque quienes vieron todas, a ver si sé el detalle. Juan Pablo, ¿te acordás del detalle de esta última? Ay, que hacen referencia... ¿Acá el padre sale el padre? ¿Acá en esta película? No sale el padre. No, en la décima, ustedes dicen. En la décima no sale, ¿no es cierto? El padre no sale, está muerto. Bueno, ¿cuándo sale? ¿En el 8 no salía? Sale en la 8, que es la que claro, la otra elegida. Eso le iba a preguntar, que a la señora, la profesora, le muestra la de los
el Zeppelin. vecino, Ah, claro, mirá. el vecino Sí. de la No, profesora, aparece en dos partes. El vecino de la profesora, porque el del decálogo está ambientado en un mismo edificio. Todas las personas, todos los involucrados en las distintas historias, viven en un mismo edificio, ¿no? Y cada departamento, cada unidad, ¿no? Tiene su historia particular. Bueno, el padre la visita a la profesora como amiga y le dice, y le va mostrando como si fuese un tesoro cada una de las estampillas que va recolectando, que va coleccionando. Entonces, en un momento, la profesora le dice a la chica con la que se encontró, ¿sí? Con la que se reencontró, le dice qué cosa tan particular. Hay gente que muestra a sus hijos, que muestra a los hijos, que muestra a los nietos como con adoración, ¿no es cierto? Estos son mis hijos, estos son mis nietos. Y este señor muestra su colección de estampillas como si fuesen sus hijos. Y él vive solo, qué sé yo, como que la profesora universitaria lo cuenta o lo relata, lo muestra como si no tuviese hijos. Y vemos en el último capítulo del decálogo que sí tiene 2 hijos, lo que pasa es que no los ve a los hijos. ¿Qué interpreto yo de esta como continuación? El mayor acto de amor que tiene ese padre hacia los hijos es dejarle la colección de estampillas a sus hijos, para que sus hijos puedan tener un progreso, puedan tener un buen pasar o al menos puedan hacer algo. El problema es, como en todas las sucesiones y como Celeste decía, ¿sí? ¿Qué hacen los hijos después con lo que dejan los padres, ¿no? Bueno, eso ya excede el control que puedan hacer los padres, pero yo lo interpreto como el mayor acto de amor. Por eso es que la colección de estampillas en sí no es lo que tiene valor, es invaluable, sino que lo que tiene valor es el legado que les quiere dejar a los hijos, la cierta tranquilidad que le quiere dejar a los hijos, y es una preocupación constante. Después vemos en el último capítulo, vamos a ver otra cosa totalmente diferente, que es, cómo enfrentan los hijos esto, ¿no? La colección que le deja el padre. La de él enfrentan un desastre, como le enfrentan, porque en definitiva primero quieren seguir primero encuentran esto, no saben qué hacer, se dan cuenta que vale mucho, lo quieren vender, pero después quieren coleccionar, y entonces van detrás de la figurita perdida, la más difícil, y terminan en con estos delincuentes, estos tránsfugas, que intercambian también los perros, ¿no? Entonces, y hasta termina sin un riñón, o sea que, en fin, no termina muy bien, pero sí a la vez termina bien. Y es ahí que les quiero preguntar, ¿en qué parte termina bien? Que un poco ya medio que lo dijeron, pero quiero puntualizar con esto. ¿En qué parte termina bien? Y puede ser que como que en el vínculo familiar, o sea, como que creció un poco más entre los hermanos, porque al principio del capítulo no se veían hace años. Entonces como que están más unidos, y también como que siguen como que el legado del padre, como al empezar de nuevo una nueva colección. Exactamente. Eso creo. Sí, es eso. Se vuelven a unir bajo el pretexto de la colección, de la filatelia, ¿no es cierto? Esto de empezaron ellos a comprar estampillas, ¿sí? Y se ríen un poco de lo que les pasó, terminan juntos y terminan sobre todo sin desconfiar el uno del otro. Uh-huh. Entonces eso, sí, terminan como saneando el vínculo, en definitiva. Terminan saneando el vínculo, ¿sí? Y terminan de nuevo relacionándose y revinculándose, cosa Exacto. que no había pasado ni entre los hermanos ni con el padre, que hacía un montón que no lo veían. Es más, de hecho la profesora universitaria tenía más vínculo en el último tiempo con el filatelista que sus propios hijos, ¿sí?
Entonces, eso me parece que es un poco de lo más interesante de esta película. Y con respecto a, yo les hice ver las películas como de un modo tal vez más ascético, más como, no quería que los que se contaminaran, es decir, contaminarse en el sentido de ver los comentarios o el análisis previo de estas películas, sino que ustedes vieran la película en sí. ¿Sí? Ahora, debo comentarles que este decálogo se hizo conocido en Argentina porque fue analizado, creo que allá en el año 2013, por Eugenio Zaffaroni. ¿Quién fue Eugenio Zaffaroni? ¿Quién fue Celeste Eugenio Zaffaroni? Ahora está jubilado, pero... Ahora está jubilado, pero fue un ministro de la Corte de Justicia de la Nación y es el autor, no sé si el autor, pero bueno, el impulsor más garantista en el derecho penal. Es de la teoría del consecuencialismo. De este país, en definitiva. Claro, la teoría del consecuencialismo, a diferencia de Soler, por ejemplo, que era causalista, el consecuencialismo era tener en cuenta el resultado final, ¿no es cierto?, del hecho en sí. Y ahí ver y analizar la pena desde el resultado final y no la intencionalidad. Y fue miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, él era abogado, escribano, profesor universitario, juez y, bueno, ministro de la Corte Suprema, que es, digamos, el más alto tribunal en Argentina, y después a nivel internacional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y lo que hizo fue analizar el decálogo en la televisión pública en su momento, que no sé por qué después no analizó más, o sea, fue a analizar el decálogo y no sé por qué. Bueno, él lo hace de un modo extraordinario. El análisis que hace Zaffaroni es excelente. Lo que pasa es que no quería que vieran ese análisis para que pudieran analizarlo ustedes. Y él, lo que me gusta es que no lo analiza desde la interdisciplina. Él dice, yo voy a analizar el decálogo como un criminólogo, porque también era criminólogo. Entonces hay mucho de freudiano, hay mucho de psicoanálisis en su análisis. No hay tanto de ética, no hay tanto de... Sí, hay cuestiones de dilemas éticos y demás, pero siempre termina desde un punto criminológico, desde un punto psicoanalítico. Y vayan ahora que lo hemos analizado, que lo hemos visto, vayan ahora a buscarlo en YouTube, a buscar los copetes, es decir, la introducción y el final de la película, o vean de nuevo, revean la película con este análisis. Lo que él dice, a mí lo que destaco de Zaffaroni, que lo que me gustó, es que él dice que en definitiva, o sea, después va analizando decálogo por decálogo, hay uno que me parece que a Zaffaroni le afecta más de los 10. Hay uno que le afecta más de los 10. Después de última, vean si pueden en todos y me dicen cuál es el que le afecta. No lo voy a mencionar. Porque en definitiva todo pasa, el cine también pasa por la razón y pasa por los sentimientos. Entonces, pero volviendo un poco a lo que más me llamó la atención de él, que dice, ninguno de los protagonistas del decálogo tienen grandes patologías. Él lo sigue analizando desde el punto de vista criminológico, ¿no? No tiene ninguno grandes patologías, son todos ciudadanos comunes y corrientes, como nosotros, como los normales, como si fuésemos, ¿no es cierto?, las personas normales, comunes, corrientes y demás, y con situaciones que un poco son extraordinarias, que están viviendo situaciones extraordinarias y que tienen que estar decidiendo. Que por ahí alguno tiene algún rasgo en particular, rasgos psicológicos, ¿no? Sí, rasgos que uno puede ser como muy normal, pero a veces tener algún tipo de rasgo que uno no lo sabe, y que ese rasgo va a evidenciarse cuando tiene que vivir una situación extraordinaria. Y que dice, se le salta la cadena en algún punto o cuando vive una situación que lo excede. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todos tenemos alguna fragilidad en nuestra psiquis.
Lo que no sabemos es dónde es que tenemos la fragilidad en nuestra psiquis o dónde se nos va a despertar esta fragilidad en nuestra psiquis. Entonces, un poco el mensaje que da Zaffaroni en este análisis del decálogo, que eso es lo que más me gustó, es: guarda que todos podemos pasar por esto. Nadie que no digan, nunca se diga, no, bueno, a mí no me va a pasar esto. Porque sí, puede ocurrir, y puede ocurrir tanto en la profesora universitaria en mitad de la Segunda Guerra Mundial, de tener que decidir sobre la vida de una niña, o en una cosa más cotidiana, que tiene que ver con, ¿qué hacemos con una colección de estampillas, ¿sí? Con una filatelia. Otra cosa que dice también Zaffaroni, que va analizando cada uno de los decálogos, es, cuestiones relacionadas en el último caso, a lo que es material, y que Kieslowski dirige esta serie en el año 88, casi, ¿no es cierto?, a las puertas de la caída del muro de Berlín, es decir, la caída del régimen soviético, el régimen comunista. Entonces, acá hay una especie de temor en Kieslowski, ¿sí?, de lo que se avecina. Es decir, ¿se puede llegar a comercializar un órgano? Porque en definitiva lo que hace es vender el órgano para obtener una estampilla postal. Bueno, esto Kieslowski se lo preguntó en el año 88. Es decir, va a comenzar el mercado va a comenzar a ser superior, digamos, a la vida cotidiana. Bueno, Kieslowski lo responde finalmente con: me voy a tranquilizar, vamos a ir a por la revinculación con los hermanos, ¿sí? Pero en definitiva también es una preocupación del propio Kieslowski. Y si bien no vieron las dos películas anteriores que analizamos con el profesor el sábado pasado, en base a lo que íbamos relatando, ¿qué piensan acerca de la narrativa y de este director? ¿Que cómo es? ¿Qué diferencias habría entre una y otra? A ver, quiero escucharlos. No quiero escucharme tanto yo. Profe, disculpe, ¿cuáles analizaron la clase pasada? Juan Pablo, sí, es que no, analizamos dos películas, no sé si has visto Sinners de este año. Sí, la nueva de los vampiros. Sí, de los vampiros. Analizamos Sinners y analizamos una del año 75, también dirigida por un polaco, que se llama Lo importante es amar. Pero bueno, no importa, vamos con Sinners, o vamos con la narrativa de las dos películas anteriores. ¿Cuál les parece que puede ser la diferencia? Esto ya a nivel como más cinematográfico. ¿O cuál es la narrativa que ustedes vieron o que ustedes notaron de estas dos películas que tenían que ver hoy? ¿Qué les llamó la atención? De la forma de cómo filman cada director. Claro, sí, exacto. De una forma, creo que ¿qué les llamó de esta forma, de Kieslowski, del director? Y lo de Kieslowski es que siento, no he visto las otras películas de él, solo esto, así que, pero se puede ver como que es muy un cine lento, de como de sutileza, y como que siempre nunca hace como, de lo que he visto, como todo en la vida cotidiana, como que nada pasa, nada extraordinario fuera de lo normal, no hace vampiros o todo eso, y como que
como que es muy, hay un, no sé, slice of life, como que son partes de la vida de otros, y como que, y eso, como que te mete de lleno en la vida de personas normales, y lo hace como mostrándote todos los aspectos, no como lo más importante, sino cuando se levanta, cuando se toma su tiempo de mostrarte toda su rutina o cosas así. Mientras que en Sinners es como más, va más apurado todo, podríamos decir, como que no muestra todo, como que muestra el evento y listo, y algunas cosas de los personajes, pero no te muestra todo. Eso creo yo. Bien, es un cine reflexivo, es un cine que invita más como a pasarlo, a atravesarlo por la razón, por el raciocinio, a ser pensado. Es un cine más filosófico el de Kieslowski. El otro es más desmesurado. Bueno, cine de hecho ya es un género de terror, ¿no? Vampiros, entonces va a haber acción, sangre, vampiros, todo. Y en Lo importante es amar es un cine de la desmesura, le llamo yo, un cine que todo está hecho para hacer sentido, ¿sí? No está, que igualmente lo pudimos analizar y lo pudimos debatir, pero es un cine como para de las sensaciones. Este es un cine para la reflexión. Y es diametralmente opuesto entre las dos películas que vimos la clase pasada, que analizamos al menos la clase pasada, de un cine como más pensado, más de... Por eso el tempo, no es que sean películas lentas, en realidad para quienes nos analizamos cine, cuando dicen es un poco lenta la película, no nos gusta esa expresión, pero es un cine como más del detalle, que hace... ¿Vieron ese chico que aparece en algunas películas? Juan Pablo, vos que viste todas, viste que hay un chico que aparece de repente Sí, entre los personajes. Sí, en la clase, en el 8 aparece en la clase, que es el que mira a la profesora y mira a la chica también. Claro. Y en el 10 no... Y en el 10 está como más oculto, por ahí está entre los policías, porque claro, ese ahí se me pasó, pero sí, claro. En todo sale, no sé si sería como una especie de Dios mirando y juzgando a todos, porque nunca dice nada, es como que anda por ahí y como que siempre está presente y como que eso, pero no sé, yo lo interpreto como eso, como que es capaz Dios mirando las decisiones que toman estos personajes, o no sé. Para mí es Dios también, pero bueno, es libre interpretación, ¿no? Porque que un agnóstico, un ateo, bueno, ¿quién es ese personaje? ¿No? O sea, Kieslowski tiene una formación católica, los polacos por lo general tienen una formación católica, su educación es mayoritariamente católica, entonces bueno, por eso esto del decálogo y por eso del guión que elabora Kieslowski. Bueno, ¿qué más podemos decir acerca de qué conclusiones extraen sobre las dos películas en general? ¿Qué reflexión? Natalia, si vos querés escribir, Sebastián, si vos podés hablar algo ahora. Estoy acá, sí, ¿me escuchan? Sí, te están escuchando. Bueno, buen día. Sí, puedo aportar algo. Veo que están hablando de otras películas también, del decálogo, pero yo he puntualizado en la 2 y en la 8 que se relacionan. Comparto lo que dice Julieta, el análisis de Zaffaroni hay que verlo, ¿no? Me parece que le da una conexión muy, muy grande con el derecho en general, ¿no? Pues ustedes piensen, los mandamientos, el decálogo es eso, ¿no? Cada una de las películas trata sobre un mandamiento y tiene que ver con el cumplimiento de la ley, en definitiva, ¿no? Porque si uno ve la raíz, el tronco de donde surgen nuestros sistemas normativos, bueno,
hay una fuente muy, muy importante bíblica, en la Biblia. Ustedes recuerden que el sistema de gobierno que precede a los modernos estados nacionales, fundados en la soberanía popular, en Occidente, y que aún todavía existe, ¿no es cierto? Y hay resabios importantes en las monarquías. La monarquía de derecho divino, las monarquías absolutas de derecho divino, donde el monarca fundaba su poder, su fuente de legitimidad era Dios. Entonces, me parece que ahí tenemos un tema interesante para evaluar de cómo ese primer sistema normativo que tiene su fuente en la Biblia, y si vamos no sé si, Julieta, estoy yéndome muy por las ramas, No, pero para me parece nada. importante. Si vamos a lo que es el Génesis, el libro Génesis, como ustedes saben, es la fuente, digamos, histórica / religiosa de las 3 grandes religiones monoteístas, por orden de aparición: judaísmo, catolicismo e islamismo. Entonces, me parece que de ahí surge esta relación entre Dios y el profeta, y a su vez el profeta con un determinado pueblo. En el caso de Israel va a ser el pueblo elegido. En el caso del pueblo islámico va a ser Mahoma luego. En el caso del pueblo judío va a ser Abraham. Entonces, pensemos la fuente de los mandamientos, ¿no? La fuente de este decálogo, que es divina. O sea, surge, por lo menos en nuestro contexto cultural, tiene esa fuente bíblica y los mandamientos surgen de la Biblia. Entonces, en definitiva, Zaffaroni lo que dice en algunos de estos comentarios es, bueno, se pueden cumplir mandamientos que pareciera que son obvios, que son fáciles de cumplir, esto de no matar, no hacer promesas, falsas promesas, o promesas invocando a Dios en vano. Bueno, pareciera que no. Entonces, lo que él plantea es esto, ¿no? Me parece que el director Kieslowski lo que nos está transmitiendo es esto: la complejidad de las relaciones humanas, primero, como decía Julieta, desde el punto de vista psicoanalítico, la complejidad que cada uno de nosotros tenemos como seres humanos, lo complejos que somos, y que la violación de algunos de estos mandamientos está a la vuelta de la esquina, ¿no? Ninguno de nosotros está exento de poder transitar por esos lugares. Y, por otro lado, la complejidad de las relaciones sociales también, ¿no? Ahora, ustedes hablaban de Polonia previo a la caída del muro de Berlín, ese panorama de oscuridad. Y yo pensaba, nosotros decimos, uy, qué vida lúgubre, ¿no? El tipo ahí con la pecera, el agua estancada y la plantita y todos los monoblocks horribles. ¿Cómo reaccionaríamos si nos mostraran una filmación de nuestras propias vidas? Totalmente, porque no sé si hasta qué punto nos muestran, porque se vive como criticando a veces los monoblogs tan grises y tan, bueno, filmémonos un día nosotros tal vez, no lo sé, no lo sabe, no tengo respuesta a eso, ¿no? O sea, imaginémonos, pero creo también que hay una cuestión de démosle más importancia al contenido que a la forma en estas películas. Pensemos en los diálogos de cada uno de los protagonistas, pensemos en las acciones de los protagonistas y no nos fijemos en dónde viven, qué cosas los rodean o cómo están vestidos, ¿no? Eso es como, llevémoslo a un segundo plano. Y también
Sí, otra cosa que me llamó la atención de Zaffaroni, del análisis que hace Zaffaroni es, este, supuestamente están violando los mandamientos. Ahora bien, ¿están violando los mandamientos?